Ok chicos, siguiendo con la explicación de lo que les dejé en el video anterior, en este les voy a mostrar cómo se utiliza la parte de edición y la parte de fórmula dentro de las opciones de Excel. Tratar de usar Excel como con las funciones correspondientes y no usar Excel como una calculadora. A medida que voy explicando esto, ustedes se van a dar cuenta qué es lo que van a necesitar y cómo lo van a usar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una relación de gasto. ¿Y qué quiere decir cuando yo hablo de relación de gastos? Cuando yo hablo de relación de gastos es lo siguiente. Es usar los distintos gastos que tenemos en un tiempo determinado y plasmarlo en una tabla. Es decir, puede ser por semana, puede ser por mes, puede ser por año, independientemente de cómo se los pidan para que ustedes lo puedan realizar. Lo primero, colocar el título de lo que estamos haciendo en relación de gastos. En este caso va a ser una relación de gastos de servicios básicos, pero no voy a colocar todo eso, sino relación de gastos de servicio. Aparentemente, cuando yo transcribo dentro de Excel y el escrito es muy largo, parece que pasará de celda en celda, pero no es así. Yo estoy transcribiendo simplemente en la celda A1, como me muestra acá. Si yo me muevo a la B2, que pareciese que tuviese el escrito encima, no aparece nada aquí en la barra de fórmula. Fíjense que todo lo que yo tengo escrito está dentro de la A1. En la B2 no hay nada, en la C1 no hay nada y así sucesivamente. Sino donde, mientras yo no mueva el cursor, él no se va a mover de celda. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero es centrar ese título y adaptarlo a una tabla que voy a hacer con mi relación de gastos. Simplemente seleccionar cuando la cruz está de forma grande y me coloco encima de la celda de las que quiero seleccionar, desde esta hasta la celda G1. Entonces, ¿qué hay? Hay una opción que está en el menú de inicio que me dice que tengo la opción de combinar y centrar. ¿Qué quiere decir esto? Que las celdas seleccionadas las voy a combinar y centrar. Le voy a dar clic y esas celdas completicas se unen. Entonces, fíjense algo. Cuando yo estoy dentro de la celda seleccionada, me aparece es A1. Así yo tenga A1, B1, C1, D1 y así sucesivamente, no van a aparecer todas las columnas que yo seleccioné, sino la primera columna que está seleccionada con su primera fila. Bien, entonces ya lo tengo combinado y centrado. Y abajo vamos a colocar lo que son los servicios. Los servicios, y al lado de los servicios vamos a colocar lo que son los meses. Vamos a usar los primeros 6 meses del año para hacer esta relación de gastos. Entonces voy escribiendo enero, febrero y así sucesivamente en la otra celda febrero y así sucesivamente en la celda siguiente. Yo puedo transcribirlo de forma manual, es decir, como lo estaba haciendo ahorita, o simplemente hay una opción que Excel nos facilita. Fíjense que les voy dando los atajos a medida que vamos realizando el ejercicio. Entonces, enero, cuando yo les dije acá seleccionar, y hay otro término que es muy parecido, más no igual, que es la opción de arrastrar. Cuando digo arrastrar es que me voy a colocar en la parte inferior derecha cuando mi cursor aparezca con una cruz sencilla y arrastro hasta donde yo quiero que aparezca. Si se fijan, a medida que voy arrastrando va a ir apareciendo los meses abajo, es decir, abril, mayo, junio, hasta ahí llego yo. ¿Ok? Entonces fíjense que yo lo puedo haber escrito de forma manual o simplemente agarro la opción de arrastrado en Excel y me aparece eso. No va a aparecer en todo, son cosas predeterminadas como que lo es los meses del año, los días de la semana, los números. No es que yo voy a escribir como ahorita los servicios, que los servicios son luz, agua, teléfono, y que yo escriba luz y voy a arrastrar y automáticamente Excel me va a escribir agua, teléfono y gas. No, entonces son cosas predeterminadas que ya están adaptadas a lo que es Excel. Entonces los servicios sí se colocan de forma manual, mientras teléfono y gas. Ok, entonces fíjense que tengo mis servicios acá, mis meses acá, y ¿qué voy a hacer ahora? Voy a colocar, yo quiero y necesito un total
por mes, es decir, cuánto gasto yo mensualmente en los servicios, y el total por mes de enero vaya aquí abajo, el total por mes de febrero va aquí abajo, y el total de mes de marzo vaya aquí abajo, y así sucesivamente los demás. Si se fijan acá, como les expliqué en el video anterior, parece que traspasar. Hay dos formas de hacerlo, ya también se ha explicado anteriormente. Me coloco en la celda que yo quiero ajustar, y en este caso le digo ajustar texto. Él me va a ajustar es la fila. Si yo le hubiese dado doble clic aquí arriba, él me va a ajustar es la columna. En este caso a mí me interesa que se ajuste es la fila. Entonces, acá, cuando tenemos fuera de lo que es la tabla de los meses, tenemos el total por servicio. Fíjense que se rueda como que si yo transcribiera para la celda siguiente, pero solamente estoy en la celda, en la H3. Entonces fíjense algo, total por servicio, no le voy a decir ajustar texto aquí, sino que le voy a dar la otra opción para que vean las dos formas como lo pueden hacer. Independientemente de lo que ustedes quieran, como quieran que se vea su tabla, ustedes lo van a realizar. Le doy doble clic y se adapta al escrito que tengo encima de la celda. Ahora bien, muy bien, con esto yo puedo jugar con lo que es el tipo de letra, el tamaño de letra, igualito como lo hemos venido haciendo en Word, en PowerPoint, y selecciono y hago todo lo referente a. Si yo quiero colocar esto en forma de tabla, simplemente selecciono lo que quiero que quede dentro de la tabla y me voy a jugar con los bordes. Ya es cuestión de cada quien cómo juega con esto para que aparezca. Al igual que arriba, yo quiero que aparezca una de más, selecciono, y si quiero colocarle un fondo, lo puedo colocar. Ya es cuestión de que ustedes jueguen con lo que tienen a su disposición. No van a modificar nada, mientras no metan fórmula, no van a modificar nada. ¿Ok? Entonces, fíjense que ya tengo mi tabla lista, ya aquí está una más adelantada con lo que son los datos correspondientes. Son cifras aleatorias, no son cifras reales, simplemente es para que entiendan qué es lo que vamos a hacer. Fíjense que no se me olvidó colocar el de febrero, no se me olvidó colocar el de abril, simplemente porque no todos los meses se compra ese servicio, entonces yo lo dejé en blanco, aunque cuando hagamos lo que son las fórmulas y las funciones lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque por casualidad yo puedo ingresar un dato allí y él automáticamente me va a sumar. ¿Ok? Entonces, para realizar lo que son las primeras funciones o las primeras fórmulas dentro de Excel, yo voy a colocar, para que me reconozca Excel que voy a realizar una operación, es la igualdad. Al colocar la igualdad, yo puedo colocar la fórmula que sigue. Mientras yo no coloque la igualdad y coloque la fórmula perfectamente, si esta no tiene la igualdad, Excel no lo va a tomar como instrucción y va a decir que simplemente es un escrito que tenemos allí ya. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, antes de colocar cualquier función, cualquier fórmula dentro de Excel, lo primero que tienen que hacer es la igualdad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando digo total por mes? Cuando digo total por mes es sumar lo que abarcó ese mes en la parte de los servicios. Entonces, ¿qué función voy a usar? Las funciones las podemos buscar de distintas formas. Está la opción de fórmulas, sabemos que vamos a hacer una suma y dentro de la suma nos vamos a lo que son las funciones matemáticas y buscamos la opción de suma. O como simplemente puedo colocar yo de forma manual la igualdad y coloco igual suma y me van a aparecer las opciones de suma. Como yo sé que voy a usar es la de suma sola, que fíjense que aquí al lado me dice qué es lo que hace esa fórmula, suma todos los números en un rango de celdas. Si yo le doy a la segunda opción, él me va a estar diciendo la definición de cada una de esas funciones. En este caso voy a usar solamente la primera porque es lo que me interesa, usar la suma de ese rango en específico. Selecciono dándole doble clic y me dice número 1. ¿Dónde tengo el número 1? Yo muy bien puedo colocar el 500, pero eso es usar Excel como una calculadora. Si yo estoy trabajando con la celda, simplemente selecciono dónde está el dato, la celda donde está el dato,
y fíjense que me lo coloca dentro de lo que es mi fórmula, tanto acá como en mi barra de fórmula. Para separar datos o para tomar el siguiente, si yo le doy sin usar el separador de datos, él me va a borrar el B5 y me va a colocar el B6. En ese caso a mí me interesa que agarre todo, pero si yo no le coloco el separador de datos, si me lo va a cambiar más, no me lo va a dejar fijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Selecciono mi B5 y coma, ¿cuál es mi separador de datos? Fíjense que aquí abajo está, según la sintaxis de Excel, está lo que es la coma. ¿Ok? La coma significa que eso va a separar datos. Cuando ustedes realicen el ejercicio tienen que tener en cuenta cuál es su separador, o sea, qué es lo que aparece debajo de la sintaxis de Excel. ¿Por qué? Porque en muchos casos puede ser punto y coma, en mi caso es coma y por lo tanto ustedes tienen que estar pendientes cuál es su separador. ¿Ok? Entonces coloco mi primer dato, coloco coma, fíjense que ya me marca lo que es el número 2, ok, selecciona cuál es tu número 2. Mi número 2 es el B6. Fíjense que me dejó mi B5 y mi B6. Y así sucesivamente. Le doy coma y selecciono el B7, coma y selecciono el B8. Esos son los datos que yo voy a sumar. Cierro mi paréntesis para decirle, ok, este es el rango que tú vas a sumar y le doy Enter. Fíjense que automáticamente me da el monto de lo que estoy necesitando. Si por casualidad el teléfono no son 4.000 sino 2.000, con cambiarse simplemente la cifra dentro de lo que está allí, aquí abajo automáticamente me cambia. Se dan cuenta que es mucho más fácil usar las fórmulas que usarlo de forma de calculadora. Ok, vamos a hacer la otra forma de usar la suma. Como siempre, la igualdad y coloco la suma. Como voy a sumar un rango que corresponde todo esto, simplemente lo que hago es seleccionar desde este, le doy, hago presión con el mouse, le doy clic y arrastro hacia abajo. Arrastro hacia abajo, fíjense que no me pone coma, sino que me pone 2 puntos. Eso quiere decir que estoy seleccionando un rango de C5 a C8, el rango completo. Entonces, le cierro con mi paréntesis y fíjense que lo que tenía marcado se queda, ok, vas a seleccionar todo, inclusive el que no tiene dato acá. ¿Por qué? Porque como les dije, le puedo colocar un dato, si tenga o no tenga, lo tengo que seleccionar porque por equivocación puedo tener algún dato. Allí le doy Enter y me da el monto. Fíjense que si yo le coloco un dato dentro de lo que es esta, también lo va a sumar. Si yo no tomo, si solamente tomo los que tienen datos y no sumo lo que están dentro, no me lo va a cambiar entonces. Entonces hay que tomar todas las celdas necesarias. Así vamos a hacerlo con con el siguiente mes sucesivamente. Ahora fíjense algo para que tengan en cuenta esto y tengan muy claro. Si yo coloco suma y abro mi paréntesis, recuerden que selecciono mi número, en este caso la celda, coma, y selecciono este sin arrastrar, él simplemente me va a tomar esos dos datos, no me está tomando el rango. Para yo tomar un rango tengo que colocar los 2 puntos. Entonces cuando coloco los 2 puntos, él me está diciendo, yo le estoy diciendo desde aquí hasta aquí. Es algo muy distinto que yo le diga punto y coma, coma o 2 puntos. Cuando uso los 2 puntos, el rango, cuando yo uso lo que es, según la fórmula, las comas para separar, es dato por dato. Se pueden usar muy bien las tres, pero tienen que tener en cuenta cuándo voy a tomar un rango o no. ¿Ok? Para hacer la suma del mes, simplemente me voy a colocar aquí un total por mes, es mi igual suma, abro mi paréntesis, selecciono todos los meses que tengo acá, un rango completo y le doy Enter. Entonces fíjense que es bastante sencillo, simplemente van a usar lo que es la suma y dentro de lo que es la práctica ustedes tienen el material con que van a trabajar. Es individual, por eso no va a haber copia por ningún lado, porque los gastos de uno no son los mismos gastos de otro. Ustedes pueden colocar transporte, bebidas, comida, ocio, gimnasio, teléfono, el que ustedes deseen.